es el nivel basal. Ahí no es que ahí está fundada la estructura. Hacia abajo puede seguir la estructura de fundación. Ahí está. El punto donde la estructura de fundación se puede considerar está unida a nuestra estructura resistente, a la superestructura que se llama. Entonces, si aquí por debajo de esto, en un edificio en altura, hay una caja donde están los subsuelos, un subsuelo, dos subsuelos, como esa tiene una rigidez, órdenes mayores a la estructura porticada, se puede considerar que desde ahí arranca nuestro nivel basal, en forma análoga a lo que han hecho con los arrostramientos de la base aislada que nos presentó Gabriel. ¿Queda claro? Le define ahí en el reglamento desde dónde se mide el nivel basal. Yo les explico cómo es en la práctica que se toma esto. ¿Quedó claro esa parte? Necesitamos estas alturas para poder aplicar esta fórmula. El corte becero que puse, que es la equivalencia de la carga sísmica, es corte basal. Está aquí, a este nivel está el becero. El becero debe ser igual al coeficiente sísmico por el peso total de la estructura. El coeficiente sísmico por el peso total me da el nivel basal. Ahora, ¿cómo distribuyo yo este corte total en los distintos pisos? Lo distribuyo de acuerdo a la relación peso-altura, de la siguiente forma. Acá va aplicada una fuerza 1. Una fuerza 3. F1 más F2 más F3 me da B0. ¿Ah? ¿Cómo se calcula cada una de estas fuerzas? F sub I es igual al peso I por la altura I sobre la sumatoria. Multiplicada por B0. El peso, la fuerza 1 es igual a W1 por H1 dividido en la sumatoria de W1, H1 más W2, H2 más W3, H3. Y ahí me da un porcentaje. ¿Está? Es una parte sobre el total, me da un porcentaje del B0 que le corresponde al FI. ¿Queda claro eso? El W2 por H2 dividido en la sumatoria. El FT W por H dividido en la sumatoria. La suma de F tiene que ser esto. Entonces, esto es un porcentaje que va creciendo de aquí a aquí. La mayor fuerza de movimiento arriba. La fuerza más grande hacia arriba en función de la edad. Estas son fuerzas y así sucede. Y así sucede. Entonces, esta va creciendo, pero es una sumatoria de uno, porque esta gravedad en la parte se asoma más de la 100%. Está claro, porque le raya, acá, en la fuerza normalizada que se llama le raya, y es igual a esta partecita. WI, HI, la sumatoria, W hasta H, ese es la raya. El porcentaje de B0 que le corresponde a las distintas masas. Eso es lo que está puesto acá, es la raya y está. Y porque si nosotros solo estamos calculando la raya, estamos calculando la C, la LP, para calcular la relación, por ejemplo, para calcular la B0, la raya. Ya sabemos que le corresponde a cada masa concentrada porcentualmente por fuerza. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, claro. Algo más. Nos falta saber qué es UCI. UCI son desplazamientos.
como menor la fuerza de desplazamiento. Y por eso es el práctico fundamental. Para calcular estos desplazamientos, nosotros necesitamos calcular las fuerzas normalizadas y aplicar a la lectura. O sea, lo que tenemos que hacer es calcular lo que la lectura de la mecánica, la geometría de la lectura que tenemos, el modelo universal, la altura, ya hemos definido que eso es una presencia de un progresismo, esto es como calcular los dos deberes de la gravedad. Ya veremos falta calcular los desplazamientos. Esos desplazamientos son los desplazamientos que se producen en la estructura cuando la hagamos con la fuerza araña. Yo necesito para que esta fuerza que por el periodo fundamental se hace un entrenamiento, necesito saber la deformada producida por la fuerza raya, la fuerza normalizada. Entonces, ¿qué debe hacer su programa? Cagando. Yo aquí me voy a poner F1 raya, F2 raya, F3 raya. Son porcentajes. Una que sea, no sé, 25, 35, y lo dará falta el 5%. Yo hablo de esta fuerza en tu programa de cálculo. La una forma fue que hacer U3, va a ser U2, va a ser U1. La demás mala que yo soy la que fuerza para estar en mi estructura. Entonces, ¿qué creo que hacer yo para la cálculo? Que estamos en una parte de la estación que va a ser cerca. Yo tengo que poner mi estructura. Con rigidez, no hace falta que pongamos más rigidez, y ese es el problema. Más no me sirve el cargar como modelo métrico concreta y le aplico fuerzas que tengan estos valores usuales, repito, 0,25, 0,15 de referencia, o lo que fuese, le aplico con carga estática y salgo de mi programa de cálculo donde desarrollo con UMCS. Con eso totalmente necesito una programa que marcar su desplazamiento, fórmula y la aplico la fórmula y poco que puedo ir donde está. Ahora, desde el punto de vista práctico, sucedería modelar la estructura completa. En el mismo abajo que cargará la fuerza que carga la masa. Y ustedes la estructura que la masa tiene que modelar su estructura. Entonces, es práctico, no es práctico, no sirve hoy esto. Si uno pone una computadora para resolver el problema, ya resuelve con una necesidad. Por eso es que esto ya se juego el comentario de reglamentación como titular de la referencia y que es una válida, pero es más práctico hacer la modal. ¿Han entendido? Sí. Entender el proceso. Tiene el proceso de mecánica de cálculo. Necesitamos identificar los pesos, después verificar fuerza, cómo se distribuye la fuerza, necesitamos verificar por cómo avanzar para poder aplicar la fuerza psíquica, nosotros vamos a cargar los porcentajes, por eso no sabemos cuánto la fuerza, ya sabemos la diferencia así. Estamos queriendo caca, se lo traduce en caca, y cualquier caca con la fuerza científica que se coloca la agricultura. Pero a lo mejor ya tenemos que ganar apoyo, ya tenemos que modelar, no tenemos que hacer otras cosas. Esto creo que estamos de acuerdo, pero esa forma es válida. Está claro, esta forma es válida. Si ustedes ven la fecha, que valida en forma, si ustedes ven al TNN y supongo que tengan un solo piso, esto se simplifica. Eso se explicaría.
si ustedes dividen el con el U, este es la rigidez, ¿está? Y el hierro es de masa. Entonces, lo que la cuadrada de eso acá, la forma la cuadrada con la mitad. Estamos, que se relación masa, rigidez para el periodo. Pero en realidad, la fórmula de forma de utilizar deformada de una forma de quedar aceptable para el cuerpo. ¿Me explico? Sí, claro. Porque el eso es más para la eso es el que no para la nacionalismo, la moral, ¿estamos? ¿Hasta ahí llegamos? Bueno, entonces, con el periodo cero, yo tengo esa relación. Estamos con esa relación. Estamos con calcular no puede ser específico de ese. Este es el relación de riesgo, este es la relación de forma. Cuando nosotros tengamos un C, o puede perder de cero, o puede perder la fuerza, cargamos la situación de esa fuerza y está resuelto esto como fuese un análisis aplicativo de las clases. De esta ecuación puede analizar factor que es el más importante de todos los factores, el factor R, factor de reducción. Voy a hablar todo porque no está empezaron a tratar de hacer una grama más entendiendo pero está claro, acá de una estructura, el desgraciado vamos a poner de esa forma, para tratar de saber qué valor es la norma de el coeficiente de las condiciones, resulta de calcular la forma de pasar y de ahí el número de la estructura. Ahí está claro. El factor de resolución R ustedes ahí están dividiendo por fuerza física. Ese factor de resolución vale desde 1,5 hasta 7. O sea, con las basas nosotros estamos viendo con las basas de ese cero. Con las basas es nuestra carga cíclica. La aceleración sacamos con cero. No varía porque cero depende de la relación masa y es una relación constante, porque no permanentemente más masa que el coeficiente de riesgo tampoco cambia, si es el tipo de equilibrio, etc. Los pesos tampoco van a cambiar, porque la estructura es la misma, etc. Estos valores son constantes. Y el ER puede variar entre 1,5 y 7. O sea, ustedes pueden, hagamos, en vez de una cosa más fácil, ¿entender? Pueden tener un cero que valga, si es cierto, una constante, el total, o valga la sistema más parte, el cual puede valer de 1,5 hasta 7. Si usted no tiene igual a 7,
el B0 sale del B0, acompañado de la parte de 2 para la de 3,5 y tiene doble la carga química. ¿Ustedes entienden eso? Y el mismo que va a subir la lectura es el mismo. Porque si nosotros estamos manejando la carga sísmica, la carga sísmica, el sismo, la asociación de la lectura, toda la lectura va a ser el mismo. ¿De qué depende la selección del factor depende de los dos factores fundamentales, de la tipología estructural y de los materiales con los cuales se construya esa tipología estructural. El factor R está vinculado con la conceptualización del diseño sismo-resistente que se ha hablado en Argentina. La conceptualización del diseño sismo-resistente tiene que ver con lo que llamamos diseño por la capacidad. El diseño por capacidad lo que hace el estructuralista es definir a cada uno de los elementos estructurales la capacidad necesaria para que se comporte la estructura de la forma diseñadora del servicio que se comporte. ¿A qué me propone? Cuando uno le dota una estructura sismo-resistente de la capacidad necesaria, puede dotarla de una gran capacidad resistente elástica que no le permita ir más allá de ese límite elástico, porque si llega al alcance del límite elástico, se rompe y no colabora más. Hay elementos que sean sumamente dúctiles, que tengan una gran capacidad de carga, el sistema tenga una gran capacidad de sostener esa carga desde los mandos. Son otros extremos, comportamiento elástico, donde n igual a 1, próximo 1, y después comportamiento modular, finalidad ya, eso es un código de carga conceptualmente es válido. No es exactamente así, se va a llevar al cuenta por los considerar una explicación más que tranquilo, pero es una explicación conceptual simple para que arranque con este concepto. Supongamos que nosotros definimos que sea igual a 1. No voy a reducir la carga al 100%. Al 100%. Yo la mayoro con el riesgo. Esto es fijo y esto depende de mi rigidez estructural para cálculo de C. Yo hago R igual a 1. R igual a 1. ¿Está? Este es B0. B0. Acá está. Ese es B0. Yo calculo R igual a 1 y hago una estructura sencilla, ¿tá? Que se va deformando con el sismo. La estructura comienza a tener la acción sísmica y comienza a sufrir la estructura la carga sísmica. Se va deformando la estructura. Esta es la rigidez, K, ¿tá? Es fija. Se va deformando hasta que alcanza B0 y como es elástica, cuando alcanza B0 no tiene sobreresistencia. Llega a su límite elástico y se rompe. Se rompe en ese momento que llega al límite elástico, se rompió. ¿Tá? La deformación que alcanza es la elástica, que coincide con la deformación última. No tiene sobreresistencia, un material frágil, completamente frágil. Es una estructura sin ninguna posibilidad de deformaciones plásticas. Llegó, se rompió. Nunca cambió su rigidez, llegó y se rompió, soportó B0, 100% del sistema. Ahora, quiero que R, que sea más dúctil mi estructura. R lo voy a poner igual a 2. Yo voy a adoptar un R 2. ¿Qué significa que R sea 2? Que B0 va a ser la mitad. Repito, estos son constantes. K no cambia, por eso no va a cambiar mi periodo T0 o T1, ¿se acuerdan? No va a cambiar, porque esto no cambia, la rigidez no cambia, entonces esta va a seguir siendo la misma que calculé. Esto es mismo, esta parte es constante. La divido en 2, tengo la mitad de acá, B0 sobre 2, porque yo he dicho que R va a ser igual a 2. ¿Qué va a pasar con mi estructura si yo la defino de esta manera y le doy las distintas capacidades de resistencia y de deformación a cada uno de los elementos de la estructura?
Va a pasar lo siguiente. Va a venirme el sismo. ¿El sismo qué va a hacer? Mi estructura, ¿cómo se va a comportar? Va a seguir la misma línea que seguía cuando tenía la rigidez íntegra. Va a tener la misma línea, pa. Cuando llegue a su capacidad de carga que yo le he definido como B0, el nuevo B0, que en realidad es la mitad de este, cuando llegue a su capacidad de B0 sobre 2, se va a romper, pero no va a perder su capacidad de carga porque es dúctil. ¿Cómo va a funcionar esto? Va a llegar hasta acá y se va a seguir deformando. No va a poder soportar más carga, esto no va a subir, pero no se va a romper, se va a seguir deformando, hasta que agote su capacidad de deformación y se rompa. Se rompe acá. Esta es mi deformación elástica y esta es mi deformación última. ¿Está? Este es un elemento dúctil. Crece cuando alcanza su límite elástico, continúa con su comportamiento plástico hasta que agota su posibilidad de resistencia, se rompe. La relación entre la deformación última y la deformación elástica es lo que se llama ductilidad, en este caso de desplazamiento. Estoy midiendo el desplazamiento. ¿Tá? ¿Cuánto vale la ductilidad en este caso? Aproximadamente 2. ¿Tá? Si lo ven, si esto era 1 y este tiene la misma pendiente y este es la mitad y esto va a ser 2. Es una regla de 3, como triangulito. 2. ¿Y qué hemos adoptado nosotros del coeficiente de reducción? 2. ¿Tá? En una forma muy sencilla, que no es exactamente lo que dice el reglamento hoy, pero antes sí lo decía explícitamente así, el factor de reducción es la ductilidad. No sé si han entendido esta parte. Vamos a un ejemplo más aquí, para que vean cómo aumenta el R si esto es más dúctil, y cómo disminuye el R si esto es menos dúctil. Supongamos ahora que en vez de R sobre 2, R igual a 2, R igual a 4. Es la cuarta parte acá. R igual a 4. ¿Tá? ¿Qué hace mi estructura? Crece hasta que llega a su capacidad elástica. R sobre 4. El B0 que tengo que soportar en forma elástica es este. El B0 dividido en 4. ¿Y qué le pasa ahí? Se deforma de forma dúctil sin soportar más carga. No puede cargar más, pero se puede deformar mucho más. Y llega acá. Y acá tengo la deformación elástica y acá tengo la deformación última. La ductilidad de esta línea verde, la ductilidad es 4, que ha sido igual al factor de reducción. De esa manera es como se comporta el diseño por capacidad. Es mucho más eficiente desde muchos puntos de vista. Sencillamente, ustedes piensen en un material, supongamos, hagamos un cable, lo hagamos fácil, un cable, hagamos un 4, hagamos 4 cables. Repito, no van a aplicar esto así de crudo como se lo doy, porque esto es para hacerlo entender el puntapié inicial. Tienen que entender un poquitito más para terminar y completar y la perfección matemática, etcétera, etcétera. Pero desde lo práctico esto es 100% válido. Si yo tengo que soportar supongamos que sea cables, yo tengo que soportar un peso que sea B0. ¿Está? Yo voy a poner 4 cables. 4 cables. Para soportar B0 completo, yo necesito 4 cables. Esa es la cantidad de material que yo voy a necesitar para soportar B0 completo. Para soportar este B0 sobre 4, yo necesitaría ¿cuántos cables? 1.
está simétrico, está feo, pero no importa. Un solo cable y soporto B0/4. Me ahorro un montón de material. Ahora, este cable tiene que ser especial. No sé si me explico. Tiene que poder hacer lo que ha hecho esto. ¿Ah? Un cable especial, pero con el cable ya está, sobrevivo. Entonces, desde el punto de vista, repito, esto es conceptual, del punto de vista del ahorro de materiales, es mucho más beneficioso considerar estructuras dúctiles que considerar estructuras elásticas. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Hello. Ingeniero. Este es un tema importante porque si no entienden esto no van a entender nada lo que hagan de aquí en adelante en su vida profesional con que toque la parte psíquica. Así que se trate de prestar atención y sacarse las dudas acá. Lo que yo les decía con respecto al reglamento ahora, el nuevo reglamento, la parte 1, tiene una tablita. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el factor de reducción R es función del tipo de estructura y del material. ¿Tá? ¿Y de qué depende que una estructura pueda ser más dúctil o menos dúctil? De varios factores. Uno de los factores es la redundancia estructural, la hiperestaticidad. ¿Por qué? Sencillo. Si ustedes tienen un elemento como este, que es una columna empotrada, esto no tiene hiperestaticidad. Esto representa una articulación plástica. Ustedes lo han visto en algunas de las estabilidades. Si no están fritos, repasen. Es una articulación plástica. Hasta que llega hasta aquí no existe la articulación. Y después que pasa para aquí ya existe. Si este es nuestro elemento, bueno, hasta que llega hasta aquí no hay problema, pero en cuanto entra acá, esto se articula y ¿qué le pasa a este sistema? Se cae. Es un mecanismo, no soporta nada, no tiene redundancia estructural para seguir respondiendo, se cayó. Entonces, la ductilidad posible de un elemento como este baja. No tengo cómo darle ductilidad a este tipo que solo soporta una articulación y se cae. Ahora, en un pórtico, donde yo puedo tener muchos puntos de generar articulaciones, los extremos de viga, en las columnas, hasta que esto se haga un mecanismo, puedo disipar. Con este mecanismo de plastificar, puedo disipar en distintos focos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que quieran, hasta que se haga un mecanismo y se caiga. Esto es mucho más dúctil que esto. Ese es el concepto de la ductilidad. Si esto es de hormigón armado, con el confinamiento necesario, el diseño necesario que van a ver con Gabriel y con Pablo, esto tiene un alto grado de ductilidad, tiene ductilidad 7, la máxima ductilidad posible. Y esa ductilidad disminuye tanto por la tipología estructural como por el material, porque si este pórtico, en vez de ser de hormigón armado con nudo rígido, es de acero, tiene otra ductilidad diferente. ¿Claro ese concepto? Sí, ingeniero. Bueno, el último, en la versión nueva del reglamento, la versión anterior era tal cual lo que recién les mostré. El factor R estaba directamente asociado con la ductilidad global de la estructura en desplazamiento. ¿A qué se refiere esto del global desplazamiento? Si ustedes tienen la estructura aporticada, ¿tá? Ustedes pueden aplicar una carga de forma digital, digamos, con el computador, una carga en el extremo y medir el desplazamiento acá. ¿Tá? Y hacer la misma curvita esta. Carga, desplazamiento. Nada más que este desplazamiento de toda la estructura. O sea, este piso se mueve un poquito, este un poco más, un poco más, un poco más, y termina siendo el global. Yo analizo qué le pasa a toda la estructura asociando la carga con el desplazamiento. ¿Tá? Y saco una ductilidad global de mi estructura. Porque se forma una articulación aquí, después aquí, después aquí, después acá, y se ha ido quebrando esta curva, y yo puedo medir dónde está esto, hago la relación, saco la ductilidad global. Se puede sacar de utilidad elemental,
¿qué le pasó a este elemento? Este elemento empezó acá y levanta acá nomás. Y hago una ductilidad elemental, ¿no? La definición es global de desplazamiento, pero también hay ductilidad de curvatura, no importa, de desplazamiento. ¿Cómo se desplaza todo el piso cuando se mueve toda la estructura? Antes era exactamente igual, R igual a mu. ¿Por qué es importante este comentario? Por lo siguiente. El cálculo que hagan ustedes, esta es la segunda parte del R. El cálculo que hacen ustedes, y por eso les recalco desde el principio que el espectro de diseño es elástico. El cálculo que hacen ustedes cuando hagan el cálculo estático, de fuerza estática equivalente o análisis modal, corta aquí, acá se termina, aquí. No hacen un cálculo de esta parte. El cálculo de ustedes termina ahí. ¿Tá? Ustedes han hecho un cálculo elástico. Elástico. Cuando ustedes hagan su cálculo elástico, de acá va a salir un desplazamiento elástico. ¿Tá? Y el reglamento lo que les piden que hagan es que verifiquen qué pasa cuando el sismo llegue. ¿Por qué? Porque lo que le digo desde el principio, el sismo no está dividido ni en R, ni está maniobrado por esto, el sismo va a llegar 100%, va a llegar así. Este por este va a llegar, este por este va a llegar. Y eso es lo que hay que resistir. Y esto es lo que debemos resistir nosotros. Hemos decidido resistir esto de esta forma. Entonces, una vez que tenemos el cálculo elástico de nuestros desplazamientos, tenemos que mayorarlo, los desplazamientos elásticos, lo tengo que llevar a desplazamiento último. Y verificar que mi estructura, o sea, donde dibujar mi estructura, ¿da? Que se ha deformado de alguna forma, no está tan deformada que el reglamento no me la acepte, porque hay que controlar cuánto se deforma cada piso. Si supera un cierta deformación que está tabulada, hay que reestructurar, hay que redimensionar, hay que agregar elementos, etcétera, etcétera. Pero ustedes cuando hacen su cálculo, calculan el desplazamiento elástico. Para mayorarlo y llegar al último, que es el que tienen que utilizar para verificar la distorsión del piso, hay que mayorar el elástico por algún coeficiente para llegar al último. En el caso del reglamento anterior era esta, así de sencilla. Ustedes calculaban su desplazamiento último con la ductilidad por el desplazamiento elástico. ¿Tá? Directamente era así. La ductilidad que encima coincidía con R, ya calculaban, mayoraban lo elástico. Ahora es diferente. Ahora el reglamento les da un coeficiente, sub D se llama, C sub D, coeficiente de desplazamiento, que no necesariamente coincide con el coeficiente de reducción. ¿Tá? Es un cambio conceptual importante. Realmente para usted va a ser transparente porque no ha visto la versión anterior, pero es importante la evolución del reglamento para que entienda la parte de ductilidad y coeficiente de reducción y mayoración de deformación, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Hoy, cuando entren al reglamento nuevo, hay una tabla donde está el coeficiente de reducción, que depende de la tipología estructural, del material, etcétera, etcétera, del coeficiente de desplazamiento asociado a este, y hay un factor de amplificación que eso lo van a ver más adelante, ahora no viene el caso de comentar eso. ¿Está claro? Esto es fundamental que entiendan. El cálculo que hacen ustedes en la computadora es siempre un cálculo elástico. Si bien es cierto que a las secciones de las columnas las afectan por un factor de reducción de rigidez por potencial daño futuro, el cálculo que se hace es elástico. No hacen un cálculo plástico de ninguna forma. Eso es importante que lo tengan claro. Ustedes siempre van a trabajar en un cálculo elástico y van a calcular la información última a través de este artificio de mayoración de deformación elástica. Por eso esa rigidez que yo remarqué no cambia. Si usted toma R igual a 4, R igual a 2, no, la rigidez de la estructura es siempre la misma.
¿tá? No pasan por la parte de daño, se rompe o llegan hasta el punto de comportamiento elástico. ¿Está claro eso? Es muy importante eso. Hello. Sí, está claro. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, resumidamente, para el método estático, tienen que, el objetivo del método estático es calcular el corte basal, que depende del coeficiente sísmico y del peso de la estructura. ¿Tá? El peso de la estructura es la sumatoria de los pesos parciales. Los pesos parciales es la combinación de, llamémoslo así, carga de nieve, carga de sobrecarga y carga de peso. ¿Ah? C es ese. SA sale de ahí, ingresa con T0, que puede ser T1, y sacan SA. Gamma R depende de qué tipología estructural, qué destino tiene la estructura, qué factor de riesgo. ¿Está? Sale. Y el R del tipo de estructura y del material. No es magia el R, no es magia, no es porque ustedes tengan un pórtico de hormigón armado, R igual a 7. No. Hay que construirlo al pórtico, diseñarlo por capacidad y asignarle las articulaciones necesarias para que llegue R igual a 7. No es que es una magia, ¿sí? Pórtico 7, el otro 3, no. Se construye para el 7, se construye para el 3. Pero esa es la forma sencilla. ¿Está? Resumen rápido de esto. ¿Cómo distribuyo las cargas? Las F sub I, que son las que voy a aplicar a mi estructura. Ingeniero, se está por cortar la reunión. Queda menos de un minuto. La cortamos rápido, mirá. Y de esa manera está resuelto el método estático. No hay otra forma de hacerlo. Ustedes pueden ejecutarlo de esa manera, y ahí va a ir F1, F2, F3. Y acá en el piso, B0, que es la sumatoria de todo eso. Este es el método estático. ¿Ya se cortó? Todavía no. Todavía no. Bueno, hay aparte de esto, para unos casos muy excepcionales, una fórmula simplificada aplica este método, donde todo este coeficiente